Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y esta es una nueva historia. Constantemente me preguntan cómo fue que empecé a leer, qué libros fueron los primeros que leí y cómo fue que me convertí en lectora. Es por eso que hoy te quiero compartir aquellos libros y cómics que me convirtieron en lectora. Estos libros de los que te voy a platicar el día de hoy, de alguna u otra forma han sido muy importantes para mí, por eso te los quería compartir. Algunos fueron solamente compañía en momentos de soledad, algunos me ayudaron a conseguir dinero para mis objetivos y otros me revelaron un mundo en la literatura que yo no conocía. Haciendo memoria, creo que no empecé leyendo libros como tal, creo que empecé leyendo cómics. Lo que sí recuerdo mucho es que mi mamá todas las noches nos leía algo antes de dormir. Era una costumbre familiar que nos poníamos los hermanos en las camas y las hermanas a escuchar a mi mamá leer, pero teníamos un ritual que eso nos gustaba hacerlo con amigas porque nos juntábamos en las casas a hacer pijamadas o a veces nos juntábamos solamente en las tardes porque las mamás se juntaban a jugar baraja, a tomar el café y pues las amiguitas nos subíamos a los cuartos a leer cómics. Algunos de los cómics que leía y que me encantaban eran estos. La pequeña Lulú, me encantaban estos cómics, me parecían súper divertidos. Además que era una niña que, sin ser líder del club de Toby, pues era una líder, aunque ellos no quisieran. Desafortunadamente mis cómics de la pequeña Lulú y otros más que leía ya no los tengo, pero estos los he ido consiguiendo en bazares o en tianguis de antigüedades. Y mira, están súper bonitos, me los han vendido en 5, 10 o 2 pesos y en cuanto los veo los he comprado porque son para mí como mi infancia, ¿sabes? Otros que me gustaban mucho leer también son los de los Muppets. Los Muppets Baby eran para mí lo máximo, me encantaba ver esta caricatura en la que unos chiquillos que eran todos animalitos se la pasaban de aventura en aventura con una nana que nunca los cuidaba realmente y solo se le veían los pies. ¿Te acuerdas de Nani? Bueno, pues los Muppets Baby era otro cómic que me encantaba leer, a lo mejor también tú lo leíste, no sé, y estos tampoco son mis cómics, los tuve que conseguir ya usados para rescatar ese pedazo de mi infancia. ¡Ve qué hermoso! Otros cómics que nos encantaba leer a mí y a mis amigas eran los de Archie. Me gustaba mucho leer estas historias porque también eran como historias de adolescentes. Yo todavía era niña, tenía como 9, 10 años y pues eran historias que aunque eran un poco lejanas por mi edad, me gustaban mucho porque eran muy divertidas. Y miren qué bonito, estos cómics fomentaban a que hiciéramos ejercicio diariamente. Bueno, en los 90 nos gustaba leer este tipo de cómics y lo que hacíamos mucho entre mis amigas y yo era sentarnos en el piso, literal nos encantaba pasarla en el piso. En ocasión nos quitábamos los zapatos para sentirnos completamente libres y leíamos cómics. Cada semana iba con mi mamá a comprar estos cómics al puesto de revistas de la esquina de mi casa, bueno, como a 6 cuadras de mi casa, pero era en una esquina. Entonces mis amigas y yo siempre traíamos cómics diferentes y lo que hacíamos en esas sesiones de lectura era compartirlos. Otro que me gustaba también leer era Lorenzo y Pepita, aunque me pareció un poco como para adultos, porque pues eran un señor y una señora y como que no entendía bien qué es lo que hacía. Y si tienes cómics de este tipo, me encantaría ver tus fotos, me encantaría que me lo comentaras acá abajo. Otros libros que me encantaba leer cuando era niña y solo he rescatado uno son de esta colección de cuentos clásicos. Tengo este que es de Dumbo y Pinocho, es el único que he conseguido y me gusta mucho. Es de Fernández Editores y no recuerdo dónde se conseguían, pero a mí me los compraban. Eran varios tomos, no era uno solo. Y estaban por varias categorías, se dividían en autoconfianza y honestidad, que es el que estás viendo aquí. Había también de cooperación y amistad, bondad y buenos modales y decisión y valentía. Y otro libro que conservo con muchísimo cariño fue uno de mis primeros libros también y es este. Recuerdo que de estos libros había con varios nombres de niñas. Yo compré este porque ya sabes, el morado es mi color favorito. El nombre pues me daba igual, no se llamaba Tania, pero era morado. Y la historia de esta niña es muy similar a la de Heidi, pero no es la misma. Es una niña que la mandan unas vacaciones con su abuelo y ahí también está su primo. Pasa las vacaciones con ellos y aprende lo que es el mar, aprende a andar en barco y conoce lo que es un faro. Me gustaba mucho esta historia porque es una aventura completa. Además la niña, como puedes darte cuenta, también andaba descalza. A mí me encantaba andar descalza cuando era niña. Era un libro que quería mucho cuando era niña, lo leí muchísimo y como puedes ver es un libro que está muy gastado, pero afortunadamente todavía lo conservo porque de verdad este sí me pesaría mucho no tenerlo. Y esos son algunos de los libros que recuerdo haber leído cuando era niña. Posteriormente, cuando fui adolescente, ya empecé a leer libros más formales. Por supuesto que me tocó leer los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Eran los 90. ¿Quién no leyó a Carlos Cuauhtémoc Sánchez? De hecho, creo que todavía hay gente que lo sigue leyendo. Pero bueno, digamos que esa fue una de mis introducciones a la lectura y después ya empecé con literatura de verdad. Todo comenzó en un verano. Yo quería comprarme unos patines de línea porque había una pega de una estación de radio que se llamaba Super Estéreo en la cual te iban a pegar calcomanías de la estación en tus patines. La actividad de esta estación de radio consistía en irte patinando en patineta o en bicicleta desde la Minerva de la ciudad de Guadalajara hasta la Normal. Había un lugar que se llamaba Coda y teníamos que ir patinando o en bicicleta hasta ese lugar. Yo tenía como 11 años, pero convencí a mis papás de
que me dejaran. También convencí a algunas amigas y primas de que fuéramos a ese paseo. Incluso llevábamos a mi hermano como de 5 años. Pero para ir a ese paseo tenía que conseguir mis patines, por lo que me dijeron mis papás: va, te los vas a comprar pero tú sola, ganándote tu dinero. ¿Y cómo vas a lograr eso? Leyendo. Por cada libro que leas te vamos a dar 20 pesos. Entonces yo dije, claro, tengo como un mes, ¿cuántos quieren que lea? Y como mi papá siempre ha sido un gran lector, además fue maestro de literatura, tenía un montón de libros en casa en su biblioteca personal. Bajó varios libros y me dijo, ahí están, léelos y me vas a ir diciendo de qué trata cada uno de los libros y conforme los vayas leyendo te voy a ir dando 20 pesos. Y empecé a leer. El primer libro que leí formalmente fue El retrato de Dorian Gray y fue esta edición. Es una edición que es de mi papá, pero ya me la adueñé, ya es parte de mi biblioteca personal, ya es mía. Es una edición de 1976 y de verdad se está desbaratando. Vean, le tuve que poner cinta para que se conserve. Este libro es uno de los que más miedo me daba también, porque es una historia de un hombre que le vende su alma al diablo y nunca más envejece. Este libro me daba miedo incluso verlo en el buró de mi cuarto, porque lo dejaba ahí por las noches. Bueno, me lo aventé como en 3 días, tampoco fueron tantas noches, pero lo dejaba ahí y me daba miedo volverlo a tomar para seguir leyendo. No sé por qué me provocaba tanto miedo. Un amigo me decía que lo que él quería era ser Dorian Gray. A mí me daba miedo. Otro libro que también leí en ese verano fue 100 años de soledad, pero no leí esta edición, leí una que era de mi papá y que ya me la pidió hace poco. Me dijo, regrésame mi libro, está súper bonito y lo quiero tener en mi biblioteca personal, y se lo tuve que regresar. Es una edición con la portada de Vicente Rojo, una edición verdaderamente de colección. Es muy caro conseguirla en la actualidad en buen estado, pero luego conseguí esta que trae un árbol genealógico que te hace más sencillo entender la historia. Y lo confieso, cuando leí 100 años de soledad fue muy confuso para mí entenderle. Tuve que hacer varias notas para entender quién era hijo de quién era novio de quién era el esposo, porque son 100 años de una familia en donde casi todos se llaman igual. Pero fue una historia que me gustó mucho. Ya con los años aprendí que no era una historia tan original, pero eso va a ser para otro video. Otro de los primeros libros que leí fue este de Luis Espota, Más cornadas da el hambre, porque mi papá era súper fan de este autor. En ese entonces me gustó la historia de un joven que es torero. Luis Espota escribe de muchísimas aventuras. No estoy a favor de los toros, pero en ese entonces lo disfruté. Otro de mis primeros libros fue este de José Emilio Pacheco, que se llama Las batallas en el desierto, y que fue en el que se basó Café Tacuba para hacer su canción. Seguramente has escuchado la canción y la canción está basada en él, así que si te gusta la canción tienes que leer este libro, además súper cortito. Otro libro que también fue culpable de que me hiciera fan de estar leyendo todos los días es este, Edad prohibida de Torcuato Lurca de Tena. Este libro me lo recomendó una maestra y me dijo, Tania, a ti te gusta leer mucho, creo que este libro te va a gustar. Y sí, me gustó muchísimo. De hecho, ella me prestó su ejemplar para leerlo. Me dijo, toma, tienes que leer este libro, te va a encantar, es sobre la adolescencia, lo vas a disfrutar un montón. Y esa maestra fue mi maestra de inglés. Cuando yo estudiaba inglés, aparte de estudiar la primaria y la secundaria, se llamaba Mónica Bau, y ella me recomendó este libro que hasta la fecha me sigue pareciendo fascinante. Otro de los libros que me formaron como lectora y que hicieron que me enamorara de las historias es este, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, un libro en el que las personas en las primeras páginas se quedan ciegas. Parece que es un virus, no se entiende bien qué está pasando, pero es una ceguera blanca. La novela es muy dura, es muy fuerte, conozco gente que no ha podido terminarla, pero a mí me encanta. Además, el estilo de José Saramago me pareció muy único, yo no había leído un estilo así antes. José Saramago no utiliza puntuación, es un poquito difícil entenderlo al principio, pero conforme vas avanzando en la lectura, vas entendiendo cómo escribe y ya lo empiezas a disfrutar. Y lo más bonito es que en 2004 pude conocer a José Saramago, me acerqué a él y le dije, por favor, ¿podría firmar mi libro? E incluso me tomé una foto con él. Fue muy bonito porque vino a Guadalajara a un evento de la Cátedra Julio Cortázar y yo, sin duda, en cuanto pude me acerqué a él para que firmara mi libro favorito y pues para estar cerca del premio Nobel. Ya había sido premio Nobel de literatura y verlo tan de cerca, lo tuve como a 2 metros, fue para mí así como un sueño hecho realidad. Otro libro que fue muy importante en mi formación como lectora es este, se llama Momo y es de Michael Ende. Es la historia de una niña, ella se dedica a escuchar a la gente y además la gente la busca para contarle sus historias y sus problemas. Además de que es una historia de una niña que vive en la calle y que se dedica a escuchar a las personas para ayudarlas, sin decirles nada, simplemente escuchándolas, algo así como terapia, también es un tratado del tiempo. En esta historia el tiempo va así y esta niña hace que las demás personas entiendan que la vida tiene que ir a su tiempo y que no tenemos que tener prisa, que debemos de disfrutar cada momento. Esta historia tiene muchos simbolismos, a los hombres grises, a la tortuga, a la niña y a los mejores amigos de esta niña. Mucha gente dice que este libro es un cuento largo, otros dicen que es una novela corta. Para mí simplemente es la historia de Momo. Esta es la edición que yo leí primero, pero hay otra edición que puedes conseguir también en las librerías y que es esta. Es una edición más nueva, pero lo que me gusta es que conserva el dibujo original de Momo de la edición clásica, porque esta es la edición clásica y esta es la edición nueva.
Como ya viste, me gusta tener las dos porque es un libro que quiero mucho y que quiero tenerlo siempre. Hay muchísimos libros más que me formaron como lectora, pero el día de hoy solo te voy a compartir uno más. Este libro fue escrito por uno de mis autores favoritos. Es Historias de Cronopos y Famas de Julio Cortázar. Es un libro que tiene textos súper cortitos, hay textos de media página, y una de las secciones que más me gusta de este libro se llama Manual de Instrucciones y nos da instrucciones para subir escaleras, instrucciones para llorar, instrucciones para matar a las hormigas, preámbulo a las instrucciones para darle cuerda a un reloj y posteriormente cómo le damos cuerda a un reloj. Algo de lo que más me gusta de Julio Cortázar es que escribe sobre la vida cotidiana, pero siempre la va uniendo con fantasía. Es por eso que le llaman realismo mágico al estilo de Julio Cortázar y algunos otros escritores y escritoras. Pero definitivamente ese es uno de los libros que tienes que leer si es que todavía no le tomas el gusto a la literatura, porque Julio Cortázar no es fácil de leer, hay libros muy complejos de él. Yo te confieso que Rayuela, el libro más famoso de Julio Cortázar, no fue de los primeros que leí de él. Primero leí este y otros cuentos más. Incluso los cuentos de Julio Cortázar son complejos porque son cuentos que tienen diferentes formas de entenderlo. Aunque tú y yo leamos el mismo cuento de Julio Cortázar, seguramente tú vas a entender una cosa y yo otra. Siempre pasa eso con los cuentos de Julio Cortázar. Este libro representa su estilo completo y además son textos muy cortitos que los leerás muy rápido y poco a poco para que los disfrutes como debe de ser. Estos fueron algunos de los primeros libros que leí y curiosamente ahorita lo noto, varios de esos libros son sobre la adolescencia. Qué bueno, porque era un adolescente cuando empecé a leer así con tanta intensidad. Platícame cuál fue el primer libro que leíste. ¿Te acuerdas cuál fue ese primer libro que leíste? ¿Cómo fue que tú te convertiste en lectora o en lector? ¿Cómo fue que le agarraste gusto a esto de los libros? ¿Tu primer libro te lo regalaron o tú lo compraste? ¿Y saben qué fue lo más bonito de este verano? Que me encerraba en mi cuarto a leer para acabarlos pronto y poder conseguir el dinero rápidamente para comprar esos patines. Y en ese verano me di cuenta que tenía compañía en los libros, que me sentía acompañada porque las historias que estaba leyendo comenzaban a desarrollarse en mi cabeza y esas historias de los libros me permitían viajar aunque estuviera encerrada en un cuarto en un sillón sentada. Eso fue algo que me enamoró de la literatura y dije, quiero seguir con esto porque es tan bonito que quiero que todas las personas lo sientan. Entonces cuéntame, ¿qué libro de los que te mencioné tú ya leíste? ¿Te dio miedo el retrato de Dorian Gray? ¿O cuál es ese libro que a ti te ha dado más miedo? ¿También a ti te pusieron a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez en la adolescencia? Si te gustaría que platicara de algún tema, por favor déjame tu comentario acá abajo. Dime, Tania, me gustaría que platicara de este tipo de libros o de este tema relacionado con los libros o con las películas, con el cine, con los Funko Pop. Sígueme en redes sociales, estoy en Twitter, Facebook e Instagram como Robotania y también por ahí podemos platicar. Y te recuerdo que también tengo un podcast, el podcast de Robotania, y ese lo escuchas en robotania.com, también en iTunes. Déjame tu comentario, dale like a este video, ya sabes, compártelo con todo el mundo para que poco a poco seamos más en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y regreso la siguiente semana con un video nuevo.